Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio Biomagia, un espacio mágico, músico no, pero el día de hoy astrológico. Fernando Álvarez nos acompaña el día de hoy y mi compañera Angélica. Sí, claro. Y recuerdan que en el episodio anterior vimos por ahí un poquito de los conceptos y bases de la biodescodificación y Angélica hoy nos va a hablar de el estómago. Así ¿Verdad? Del estómago, por ahí cuando traen una pequeña molestia, algún detalle con el estómago, bueno, pues Angélica nos va a platicar qué emociones influyeron para que ese órgano se alterara o se deteriorara. Y bien, entonces vamos a entrar aquí también de lleno con todo porque está pasando algo muy intenso, muy interesante con los astros. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal los astros? ¿Cómo andan por ahí? El día de hoy Fer hizo un video por la mañana, ¿sí, verdad? Por Sí. la mañana, mediodía, muy interesante respecto a cómo se están ahí, híjole, lo que dijiste que mañana, Trenzándose. sí, ¿verdad? Que mañana el presidente de Estados Unidos toma Sí. posesión y está algo muy tenso, pues habla de que así va a ser su periodo. A ver, platícanos un poquillo de eso para... Bueno, sería bueno hacer primero una pequeña introducción mínima, ¿Sí? dado que también aquí en la zona de México siempre se ha utilizado la observación del cielo. O sea, hace poco estuve en Chichén Itzá viendo estos enormes relojes construidos en piedra con una precisión realmente sorprendente. A ver, Sí, ¿no? sí, Uno dice, claro. ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿no? Un conocimiento de la acústica, la geometría, la matemática, la astronomía, que es la observación del cielo, y entender para qué lo hicieron. Básicamente lo hicieron como una suerte de reloj indicador de las cualidades. Entonces, cuando el sol cae en cierto punto, significa que una determinada cualidad va a comenzar a expresarse en el cielo y en la tierra, ¿no es cierto? Más allá de la figura de Quetzalcóatl bajando, etcétera, y todo lo que ustedes ya deben saber. Básicamente la idea es, bueno, si yo sé que en determinado momento una forma del cielo, es decir, el sol en cierta posición, va a producir una cualidad que le voy a llamar primavera, verano, otoño, invierno, eso me va a poder ordenar a mí las actividades del cotidiano en la vida, de manera de acomodarme yo a ese flujo de la naturaleza y fluir con la totalidad de una manera sabia, ¿no? Fluir sabiamente significa acomodarse naturalmente a los ritmos de la naturaleza y no chocar con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de la astrología. Ahora, nosotros podemos ver que en estos días, si yo miro el cielo, ustedes lo pueden ver acá, no lo puedo mostrar en pantalla, pero hay una enorme cantidad de linitas rojas, ¿está bien?, entre el signo de Acuario y el signo de Tauro, porque en este momento tenemos a Urano en Tauro, que hay un montón de predicciones en mi canal de Astrología para Todos, hace 2 años que vengo hablando de Urano en Tauro, todo lo que dije que iba a pasar, el aumento de las criptomonedas, la crisis económica mundial, está todo registrado en un video, o sea, no es que, voy a decir, lo hizo ahora, fue hace 2 años. Avisando que incluso vamos a tener una transformación muy grande en el modo de la vida relacionado con la tecnología, la información y la adaptación que tenemos que hacer a eso. O sea, eso es muy complejo, lo puedo hablar después con más detalle. Entonces Urano está en Tauro, sacudiendo fuertemente. Tauro es la Tierra. Hace 3 días o 4 días atrás hablé por primera vez de este aspecto. Ayer hubo un terremoto en Chile, justamente, y está habiendo una serie de terremotos en distintos planos, ¿no? O sea, económico, el dólar, la selección de Estados Unidos, etcétera. Está habiendo mucho tema. Marte está en conjunción en este momento, los dos están en el mismo lugar del signo de Tauro, señalando que la tensión aumenta exponencialmente. De hecho, muchos deben estar sintiendo en este momento, sobre todo los taurinos nacidos los primeros días, los escorpianos nacidos los primeros días, es decir, entre el 22, 23 yo. al 26. Ay, sí, ¿tú qué día naciste? 14 de 14, noviembre. 8, 4, 12. Bueno, tienes el sol a los 22 de Escorpio, con lo cual estás un poco salvada todavía. Bueno, Sí. mira. Pero los taurinos que nacieron entre el 20, le invito a la audiencia si nos puede escribir, entre el 20, 21, 22 y el 25 del signo de Tauro, Escorpio, Acuario o Leo, están teniendo fuertes cimbronazos en su vida, realmente muy fuertes. Igual los acuarianos, porque a su vez ustedes saben que hace poco se produjo la conjunción Júpiter-Urano en Acuario, Júpiter-Saturno, perdón, Saturno. que no se había dado desde el 1200 y pico, 1224, una cosa así,
que marca un inicio de una era también muy fuerte. Bueno, esa conjunción sigue en el cielo, ahora se le suma el Sol, se le sumó Plutón, que venía atrasadito pero que ahora ya entra, y por lo tanto toda esa masa de planetas en Acuario, que son los que tú estás viendo aquí, están haciendo tensiones al Marte y al Saturno en Tauro. Ajá. Son los signos fijos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Y que todo lo que está fijo se va a caer. ¿No? Con esta carta, o sea, mañana exactamente, fíjate, tú puedes ver ahí la luna, ¿verdad? Sí. Mañana, entonces, si nosotros corremos el almanaque y lo ponemos al 21, la luna mañana se suma a la tensión, que es un planeta que rige lo que tú vas a hablar, que es el estómago, y todas las emociones y las turbulencias emocionales, ¿no? Así que vamos a tener turbulencias emocionales. Marte, el agresivo dios de la guerra. Urano, el de las sorpresas y las disrupciones y las rupturas. En tensión con el orden, Saturno, con el Sol, ¿no es cierto? El yo, todo eso va a estar en tensión. Y con esta carta que vos ves aquí, habría que ver a qué hora cae, porque no sé exactamente Biden a qué hora va a jurar. Cuando él diga, bueno, acepto el gobierno, se toma esa hora y se levanta un mapa natal, donde van a estar estos aspectos. Y eso significa que toda su gestión, esto es una premisa para ustedes, toda su gestión de gobierno va a estar determinada por esta carta. Nosotros acá ya podemos ver cuál va a ser el resultado de la gestión. Yo los invito a ver un video que hice en el 2015 haciendo este mismo tipo de ejercicio con la carta natal de la Argentina, en donde predije todo lo que va a pasar los siguientes 7 años con exactitud de acontecimientos y fechas. O sea, tiene 100.000 visitas ese video, o sea, ya lo he mostrado antes, ¿no? Y ahora lo estoy haciendo con la carta de Estados Unidos en este programa, no lo he hecho todavía en mi canal. O sea, entonces, ¿qué nos está señalando esto? Bueno, si quieren, después les cuento. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Para que lo sigan en sus redes, Astrología para Todos en Facebook, buenísimo, nos está alimentando muchísimo con todos esos videos que hice. Sí hay que tener ya esa apertura de conciencia, ya lo hablábamos, pero sobre todo indagar en esos aspectos, como dice Fernando, naturalmente se hacía antes. Exacto. Y ahora observamos muy poco el cielo, la verdad, que no, ni siquiera para decir, ay, mira qué bonita está la luna, mira esta de este lado derecho, la estoy viendo del izquierdo, ¿para qué será bueno? ¿Para qué será propicio? Ya ni siquiera nos preguntamos en eso. Y es una ciencia a fin de cuentas. Totalmente. Totalmente. Sí. ¿Verdad? Entonces, pues vamos regresando nuevamente a esos aspectos. Es muy interesante lo que dice, porque hay personas que dicen, bueno, no es una ciencia. Bueno, ciencia, ustedes saben, yo soy psicoanalista, ¿no? Además de Marino, etcétera. Ciencia viene de siere, que es latín, y quiere decir que yo observo un acontecimiento y extraigo de ese acontecimiento un enunciado como una ley. Esto, cada vez que tiro un objeto, cada 9,8 metros por segundo, bla, ¿no? Que eso es la gravedad. Sí, sí. Si yo, con mi enunciado, confirmo que vuelve a pasar lo mismo, pues eso es ciencia. ¿Está bien? Entonces es una creencia en una ley que yo extraje de la observación. ¿Está bien? Bueno, en ese sentido, la astrología es una ciencia absoluta y quizás menos dogmática que la ciencia convencional, que ustedes sabrán que y dudosa, ¿no? Porque en el siglo 1890 decían, no, un avión, no puede, algo más pesado que el aire no puede volar, y eso es ciencia. Bueno, y después voló, ¿no? Entonces hay veces que se descarta lo psicosomático, ¿no es cierto?, que es lo que vas a hablar tú, y cosas, porque bueno, no es ciencia, y en realidad es un error de juicio. Y se rompen esos paradigmas, ¿verdad? Claro. Serían como luego esos límites que nos ponemos y no solamente eso. Entonces no rompo esos paradigmas, y ni siquiera me atrevo ni siquiera a asomarme un poquito y ver más allá de lo que tenemos enfrente. Eso nos limita muchísimo. Totalmente. Como especie, que estamos en creciente evolución, ¿no? Esperemos. Yo creo que es mucho también como estamos educados, ¿no? No sé, la religión tiene mucho que ver en este envolvimiento de comunidad donde estamos, donde a veces te dicen, es que no debes de ver esto, tú debes de ir, está como que los programas muy cuadrados y no hay esta apertura. Entonces este programa pues precisamente es para eso, para que invitarlos a que tengan una apertura de conciencia y que de veras sembrar un poquito de esta información tan valiosa que nos ayude a entender y a ser conscientes lo que está sucediendo en tantos aspectos como comentaba aquí, ¿verdad? Entonces,
lo que yo les voy a comentar, ahora que habíamos quedado la semana pasada de hablar de los problemas del estómago, desde la biodescodificación. Ahora sí que lo que les quiero comentar es que la biodescodificación, como les había comentado, no es una terapia, o sea, no debe ser sustituida de un tratamiento médico, es una terapia alternativa. Entonces, en este caso, que quiero platicarles del estómago, que en sí hay un montón de situaciones que presenta el estómago. Hoy me voy a enfocar nada más en un pequeño aspecto, porque hablar de todos pues sería muy extenso. Entonces, ¿qué sucede con el estómago? Lo que pasa que en biodescodificación tenemos una conexión de corazón y cerebro. Entonces, corazón y lo que es la emoción y la razón, ¿verdad? Entonces, cuando nos sucede alguna situación, alguna experiencia, que percibimos un evento, que llega una persona, nuestro cerebro es como si fuera la boca de nuestro cuerpo que percibe esa situación. Si es una situación de conflicto que me causa enojo, me causa ira, me causa estrés, me causa incomodidad, entonces mi cerebro percibe esa situación como que no la acepto, no la trago, metafóricamente es no la trago, no la trago. Es la situación que comer, es lo que el cerebro entiende, comer, acuérdense que para el cerebro real e imaginario es lo mismo. Y aquí queda muy claro como cuando vamos a ver una película de tristeza, o estás en el cine viendo la película y de repente pasa una escena de tristeza y te pones a llorar. ¿Por qué te pones a llorar si es una escena? Bueno, pues porque para el cerebro no sabes si es real. No es real en ese momento. Ok, entonces es real. Es lo mismo que pasa con nuestro estómago. Entonces, hay cosas situaciones que vivimos y que no nos gustan y no nos permitimos hacer consciente esa situación y decir, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no lo trago. Entonces, cuando yo no hago consciente de esa situación, pues es cuando viene mis situaciones de incomodidad, de acidez. ¿Por qué? Porque cuando tu estómago percibe tiene un alimento que no es un bocado que le guste, o que lo siente muy grande, tiene que crear jugos gástricos para desbaratar ese bocado y pueda seguir su funcionamiento o su procedimiento dentro de nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando es emocional, pues es lo mismo. Haz de cuenta que tragas la situación, para tu cerebro manda la señal al estómago que es algo tan grande que no puede digerir, y empiezan a crear jugos gástricos, que es lo que te provoca una acidez, una gastritis, toda esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo en esta situación? Bueno, lo que comentábamos y tarea que dejamos la semana pasada, tener un diario de emociones, de saber diariamente cuáles emociones estoy viviendo, para poder yo interpretar y poder detectar los mensajes que a mi cuerpo se vayan que mi cuerpo vaya a expresar por tal o cual emoción que haya vivido. Entonces, lo primero en el caso del estómago también, si yo tengo una acidez, bueno, pues identifica qué situación viviste, que con tu pareja, con tu familia, con tu jefe, en tu trabajo, en tantas situaciones que hay que identificar. Entonces, identificas la emoción y dices, ok, me estoy enojando, me enojó esta emoción, me enojó esta situación, ok, no es mi culpa, es cosa de la otra parte, ¿verdad? Entonces, nada más es soltarlo, es como, ahora sí como los astros, ¿verdad? Hay que ver, fluir, sabemos qué va a pasar o pasó, ok, pues hay que fluir nada más. En este caso de las emociones también, no puedes tener sentir una emoción de ira y mantenerla ahí, imagínate cómo está, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo les quería comentar en cuanto a esto del tema del estómago, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ahí pongan
pónganos algún comentario y con mucho gusto se los vamos a contestar. Sí, ¿verdad? muy bien. Y le preguntamos a Fernando que yo había leído por ahí que todos nuestros órganos están regidos por un planeta, por un astro. Entonces yo le preguntaba que qué astro, qué planeta está encargado del estómago. Sí, hay una correlación general, digamos, pero siempre lo que buscamos, por eso existe una rama de la astrología que se llama astromedicina. Igual yo trabajo con psicosomáticas porque soy psicoanalista también, y hay que ver el caso particular y específico de cada circunstancia. Digamos que no se puede tipificar como que todo el mundo somatizaría de la misma manera, pero podríamos decir obviamente que la luna es el planeta que rige la parte digestiva estomacal, junto con Mercurio que rige todo el sistema digestivo, incluido el intestino. Este conocimiento tan antiguo lo confirma la medicina en tanto en el feto, en el momento del desarrollo. Ustedes sabrán que hay 3 sistemas, ¿no es cierto? De células, de grupos, de capas, y que luego se van espacializando y van formando los distintos órganos. Ajá. El sistema digestivo, los órganos del sistema digestivo, en un momento comparten la misma capa con el sistema nervioso. Entonces todo lo que a ti te pasa a nivel nervioso, pues siempre va a repercutir en la zona del estómago y los intestinos. Intestino es regencia justamente de Virgo y de Mercurio, y el estómago es regencia de la Luna. Entonces, evidentemente tenemos ahí una fuerte correlación, y también hay una cuestión en astrología que es la relación con el sistema endocrino. Vale decir, cada emoción, como decía ella ahora, produce, es decir, para que nosotros tengamos un estado interno, se requiere de un proceso neuroinformático, es decir, de que mi cerebro haga cierta sinapsis, ¿no es cierto?, entre las neuronas, que estimula mi sistema nervioso, y se requiere además de ciertas hormonas. O sea, que si yo voy a estar estresado, voy a producir cortisol, voy a producir cortisona, voy a producir, las suprarrenales se van a activar, ¿no es cierto? Bueno, todas esas sustancias químicas actúan sobre el sistema endocrino y son las que van a servir de la plataforma para el estado emocional. Entonces está el proceso mental y está todo el estado polarizado, porque las hormonas se distribuyen por todo mi cuerpo, que me van a hacer sentir que tengo la emoción acá, en todos lados. Entonces una cosa es lo que yo estoy mentalizando y otra cosa es lo que está pasando a nivel del resto del organismo. Ajá. Separarlo en capas es solo a los fines explicativos, porque separado en capas no está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo sostengo un estado emocional, y eso tiene que ver con la posición de la luna en la carta natal, voy a estar haciéndome adicto a una serie de sustancias químicas correlativas a mis emociones. Me voy a hacer adicto al enojo, o me voy a hacer adicto a la tristeza, o me voy a hacer adicto pero yo no voy a experimentar el químico en el cuerpo, yo voy a experimentar el estado subjetivo. Voy a decir, estoy triste, y entonces el vaso lo veo medio vacío, y el cielo, bueno, mucho no me gusta, y lo voy a justificar racionalmente. O sea, yo tengo un estado emocional de soporte, medio depre, y después, como la mente es dual, puedo argumentar de esta manera o de esta manera. Digo, el vaso está medio vacío, y el vaso está a la mitad, pero yo digo, está medio vacío. O digo, está medio lleno, según el estado hormonal que yo tenga. Entonces, uno de los graves problemas es que mis células, que consumen el cortisol, la adrenalina, etcétera, se hacen adictas a eso. Entonces, yo me levanto tranquilo, supónganse, ¿no? Y mi cuerpo dice, necesitamos noradrenalina, necesitamos estrés. Entonces agarro así el mensaje y digo, mirá lo que me escribió este desgraciado, lo voy a bloquear. Y ya me empiezo a pelear con el mundo, claro, para poder tener el shot, ¿no es cierto?, que necesito de mis químicos. Sí, sí. Entonces ahí es donde, por ejemplo, las medicinas chamánicas tienen también un impacto poderoso. Que nos va a hablar en unos minutitos por ahí, claro, porque por supuesto. déjenme decirles algo, yo soy adicta al estrés y a la venganza. Muy bien. Y lo vivimos, yo cuando me enojo, yo lo siento vivido muy en el estómago. Claro, y el hígado. Y el cambó me ha ayudado a empezar a depurar mi hígado también, bien, ¿verdad? Sí, buenísimo. Ya luego hay que verdad. hablar del hígado. Pero sí, todo el estómago también. Se los recomiendo. Platícanos de esas medicinas chamánicas fabulosas, que además ahora se trajo una sorpresita, Sí, ¿verdad? sí. Como ustedes saben, yo trabajo con chamanismo y lo articulo al psicoanálisis y a la astrología, creando una articulación de aplicación clínica, ¿no? El cambó es una sustancia que tiene en la superficie de la piel una rana del Amazonas que se llama Filomedusa gigante, es un pedazo de rana así grandota, que ella exuda esta sustancia
para defenderse de otros animales y también como protector solar, es como un bronceador de la rana, digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es muy tóxico. Es básicamente un veneno. Entonces, los otros animales no se la comen. O sea, la rana anda por ahí, es el único animal que no tiene miedo, no tiene un depredador. Entonces es muy relajada la rana. Entonces tú cuando estás en la selva la puedes agarrar. De hecho, yo he estado con los chipivos, o sea, uno lo agarra la rana y la rana se deja agarrar. Pero en la mano no te hace nada, o sea, la sustancia, no te la tienes que comer o te la tienes que aplicar. Entonces tú agarras la rana, los indígenas ahí la agarran con cuidado y la clavamos así 4 palitos y ahí la atamos así, ¿no? Relajada, no le hacemos ningún daño. Pero se la toca así como para que se estrese un poco y entonces produce el cambó. Se recolecta el cambó en unas maderitas y luego se suelta, se le agradece a la rana y se la suelta, ¿no? Ahora bien, ¿qué descubrieron? Y esto es lo más increíble, porque el cambó se usa en la cuenca amazónica comprobado hace más de 2000 años. Se llama vacuna de la selva. Ahora dicen, ¿y cómo estos tipos saben estas cosas, no? Porque, a ver, ustedes imagínense un montón de personas en taparrabo, expuestos a todo, sin calzado, en medio de la selva, donde hay virus, bacterias por todos lados, bichos, hongos, parásitos. La selva está llena de cosas, ¿no? Uno ve Instagram y dice, qué lindo. Sí, cuando estás ahí te están picando los mosquitos, tenés calor. No es la foto, no es la foto de la selva es otra cosa, ¿no? Sí. Claro, entonces cuando uno está ahí dice, ¿y estos cómo sobreviven a todo esto? Porque uno piensa, ¿se enferman? Sí, claro que se enferman, ¿no? ¿Y hay una farmacia en la selva? Sí, arriba el árbol ese tiene una farmacia, ¿no? No hay farmacia, ¿verdad? Sí. Claro, si vamos a la clínica, ¿de dónde está la clínica, no? Entonces ellos se curan todo con el cambó. Es muy interesante. Cuando ellos se enferman, el chamán les hace unas pequeñas quemaduras en la piel, como te dice a ti. Sí, como me hizo a mí. Primero, te quedaron bien, ¿verdad? Sí. Pero yo las hago simétricas para que queden como un tatuaje, ¿no? Otros las hacen así nomás. Y tienes que tomar previamente en ayunas, tienes que estar con el estómago vacío y en ayunas vienes a hacer cambó conmigo y tomas tu agua, 2 litros de agua. En la selva se toma agua de una planta o de coco, ¿sí? Acá tomamos agua común. Y entonces te aplicas el cambó. Lo que va a pasar inmediatamente es que todo el cuerpo va a entrar en un estado de alerta. Y se va a reunir, digamos, y se va a activar el sistema inmune, porque hay que expulsar esa toxina que está entrando en el sistema endocrino, porque la toxina se aplica no en el torrente sanguíneo, no, tampoco se come, se aplican unas quemaduritas que eliminan las primeras capas de la piel, entonces la toxina entra al sistema endocrino. Es el sistema endocrino el que dice, bueno, hay que limpiar acá, saquemos la toxina. Todo lo que no sea igual a mí mismo hay que eliminarlo. Y en ese momento, bueno, se produce una depuración, ya sea porque uno vomita el agua o porque uno va al baño, por alguna parte tiene que salir lo tóxico. Sí, claro. Sí, y es sorprendente, ¿no? Porque uno viene con el estómago vacío, solo tomó agua, y ahora estuve en Querétaro hace 10 días, 15, y había una persona que, por ejemplo, vomitó negro como esto. Sí, a mí me tocó ver en la primera experiencia que una persona empezó a vomitar así, ya luego fue menos, sí, pero sí. Y uno dice, ¿de dónde, no? Sí, nos da sí, la lectura también, sí, se puede ver ahí, sí. Para ver qué, o sea, de qué es lo que estoy lleno. Tal cual. Esta última vez, sí, esta última vez bueno, yo tú sentí tienes muy amargo. Espuma, hay gente que espuma blanca, eso suele ser ira, después hay gente que vomita así muy amargo, verde, con ciertas como unas telarañas. Pantanoso. Sí, eso suele ser mucha bilis, meridiano del hígado comprometido, mucha amargura, resentimiento. Resentimiento quiere decir que uno se ha quedado atascado sintiendo lo mismo. No que uno es un jodido, vengativo, sino que se quedó atascado en el sentimiento. Entonces hay que, se vacía mucho, el hígado se limpia, se vacía la vesícula y uno es lo que ve ahí. Otras veces se vomita negro. Ahí suele haber un tema muy fuerte de pérdida de vitalidad. Lo he confirmado con muchas personas. En ese momento se ve que están viviendo una vida mortífera, ¿no? En el cambó último que hicimos aquí, no sé si tú estuviste, no me acuerdo si estuviste en el último, sí, ¿no? Bueno, habrás visto que había algunas personas que envejecen. Sí. O sea, personas de 30 que de pronto tú le ves la cara, les he sacado fotos, parecen de 50 y pico, 60. Sí, a mí Fernando me tomó en la primera ocasión una foto y me dijo, ¿así te quieres ver? Ay, Dios mío, o sea, sí, era horrible. Cierto, es verdad. Era horrible. Es verdad, sí, es verdad. Era horrible. Pero sí, bueno, ya luego vienen los efectos maravillosos. Claro, después uno está mucho mejor, pero en el momento es como que el cambó te muestra cómo vas a verte si sigues teniendo la vida que tienes.
¿no? Y también el efecto sería limpiarte de todas esas toxinas de tu propio cuerpo, que tú produces, no solamente lo que comes y demás, sino lo que tú produces y a lo que te has hecho adicto. Entonces habrás notado acá, Luis, que está en los controles, que se produce como una especie de reseteo emocional y una liviandad, y es como que uno, ¿no?, se despejó emocionalmente de sí mismo, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que hice eso, pido disculpas a mis compañeros de trabajo. Yo mandé todo al carajo. Pero, o sea, sí, la verdad es muy empoderador, Sí, ¿verdad? sí. Y sí nos aconseja, ahorita tranquilos con sus decisiones porque hay ese power. Exactamente. Muy fuerte. Y ahora, además, Fernando trae otra medicina. Ah, sí, una medicina, como tú sabes, he estado por todo México, desde Puerto Vallarta, Riviera y Ciudad Juárez, todos los lugares así divertidos que tiene México. Y de la zona de Sonora, en México es el único lugar donde hay una medicina muy potente, o sea, que tiene el mismo componente que la ayahuasca. La ayahuasca se produce en la cuenca amazónica, ¿verdad? Es una liana y se mezcla con otra planta más. Y después tenemos unas semillas que se llaman semilla del chamán, que ustedes se la han visto, unas semillitas negras planitas, muy antigua. El árbol se llama antadera, o sea, desde el norte de la Argentina hasta Guatemala. Y aquí hay algunos ejemplares también. Con eso se produce un rapé, o sea, se agarra y se produce algo que se sopla por la nariz y tiene dimetiltriptamina. Entonces, tanto el yopo como la ayahuasca tienen dimetiltriptamina. Ahora, aquí específicamente, en la zona de Sonora, no vayan por favor a Sonora, que siempre pasan estas cosas. Se está agotando la ayahuasca, ahora van a ir a Sonora a agarrar sapos. Digo, hay un sapo que tiene... Sí pasa eso, ¿no? Sí. Hay un sapo que tiene unas glándulas aquí, en esta parte de aquí, donde tú le puedes sacar como unas laminillas, ¿no es cierto? Unas laminillas así, que también es muy loco, porque este animal produce dimetiltriptamina también, dimetiltriptamina 5-MO, que es 15 veces más potente que la ayahuasca. 15 veces más potente que el DMT convencional. A ver, ahí a los healers les hablan, tengo compañeros healers, y lo que haces, como en una meditación, activas tu ADN y vas al centro de la mitocondria para activar. Hay que ser DTP, muy cuidadosos, ¿verdad?, con el DMT. El DMT, o sea, la dimetiltriptamina, la produce la pineal. La pineal es una glándula que bajo ciertas circunstancias, ya se ha comprobado, produce un shot de DMT. Tu propio, o sea, el pasto produce DMT, tú produces DMT, todo produce DMT. DMT es una molécula muy compleja que se da en toda la biosfera. Es muy interesante porque quiere decir que tiene información de toda la biosfera y viene circulando por toda la biosfera hace millones de años, ¿no? Sí. Como sabemos, las moléculas y en su estructura y demás, ya se ha estudiado hoy en día eso, portan información, ¿no? Portan información. El tema es que cuando tú la comes, si tú la consumes, el organismo, el hígado, etcétera, la metaboliza. Entonces no te produce ningún efecto, no llega a la pineal. Por eso yo no sé, estos tipos del Amazonas hace 3.000 años son tremendos, son químicos. Se las arreglaron para hacer una sustancia que es el yagué o la ayahuasca, que si tú te la tomas, evade la metabolización del hígado, ¿no es cierto?, de las enzimas, y llega a torrente sanguíneo y viaja y activa la pineal. Es sumamente interesante porque en un tomógrafo, o sea, los tomógrafos ven el cerebro, ¿verdad? Sí. Hay resonadores magnéticos dinámicos, o sea, que se ve el cerebro, pero además se ve el funcionamiento del cerebro. Resonador dinámico, ¿sí? Bueno, se ha comprobado que entre los lóbulos frontales, ¿cierto?, que son esta parte que nos hace racionales y pensantes. Después tenemos el cerebro, el neocórtex, y después abajo tenemos el cerebro límbico, y debajo del límbico tenemos algo llamado amígdala, muy abajito, ¿está bien? Bueno, normalmente tú no tienes funcionamiento hacia abajo, lo que tienes es en la parte periférica y hasta los lóbulos frontales. Se daría para hablar mucho del tema. Lo importante es que con la ayahuasca y el DMT y toda esta historia que yo les explico, se producen conexiones entre el lóbulo frontal y cerebro profundo que bajo ninguna otra circunstancia se producen. Entonces tú tienes acceso a la profundidad de tu psiquismo, de tu inconsciente y de tus experiencias primarias de tu instante, o perinatales incluso, o sea, en el momento de cuando tú estabas en el vientre de tu madre,
Y eso nos muestra por qué hay ciertos traumas y ciertas cuestiones. O sea que es un camino y un viaje interno sumamente profundo. Ahora bien, el bufo, que les explicaba recién, es 15 veces más potente que eso. Entonces, cuando tú lo fumas, va directamente y activa la glándula pineal. Hay que entender para qué sirve la pineal. La pineal se activa en dos condiciones. Una es cuando naces, hay una activación, hay shot de dopaminas, el cuerpo necesita generar una cantidad de sustancias para que el bebé logre superar el trauma del nacimiento, que es muy complejo. Y además, la pineal, frente a este momento de estrés extremo, también te da un shot de DMT, ¿no? En el bebé eso sirve para sus procesos metabólicos y demás. No tiene efectos en lo psíquico porque todavía no hay un psíquico, no hay una persona, y no está Fernando Álvarez o Jazz. Hay un bebé, ¿no? Bueno. Sí. Pero en cambio, cuando una persona, luego la pineal hace otras cosas, regula la melatonina, regula el ritmo circadiano, el sueño, básicamente pareciera que no hace cosas muy importantes excepto esto, ¿no? Pero sí lo hace. Cuando tú estás en un proceso de muerte, yo he trabajado en hospitales y la gente cuando se muere tiene experiencias, los que vuelven entre comillas para contarla, ¿no? Porque muchos se van y no cuentan más nada. No regresan. Sí, obviamente. Pero cuando alguien tiene estas experiencias extremas, te va a decir que ve un túnel, te va a decir que ve a Cristo, te va a decir que ve a sus parientes, te va a decir que ve a Buda. Según qué ideología y qué religión, como ella dice, creencia tiene, es lo que ve. Sobre esto se ha tejido mucha fantasía, obviamente, el más allá y demás. Lo que sabemos es que cuando el cuerpo detecta que va a morir, o sea que estamos en una fase crítica de final y transformación grosera, la pineal hace un shot de DMT y te drogas. Eso es lo que pasa. Y entonces tienes una visión. Y esa visión muchas veces es una síntesis. Claro, es un momento interesante, sí. Esa visión implica es lo que hace posible que tú veas toda tu vida y logres sintetizarla en un punto de trascendencia. O sea que es lo que en el hinduismo o en el budismo, para ser más exacto, llamamos Nirvikalpa Samadhi. O sea, el momento de la liberación y la integración total de todo lo vivido. Algunos tienen la suerte de vivir eso y bueno, se van en ese estado o se culmina ahí el ser. Y otros los agarró un auto y no tuvieron tiempo de nada. Ya. Claro, no hubo DMT, te agarró el auto, el camión y ya está, no hay más DMT. Entonces, he sabido que uno tiene que entrar en preparación, que uno tiene que tomar conciencia. Por eso hay una serie de... ustedes pueden leer, por ejemplo, El Bardo Todol, que es un libro... El Bardo es un libro tibetano, que es el libro de los muertos, de cómo se va preparando y cómo se va haciendo, métodos de respiración y meditación, etcétera, para poder uno entrar en esa fase, que es otra fase de la vida. La muerte es otra fase de la vida, la enfermedad es una fase de la vida. Bueno, nuestra cultura occidental desconoce toda la cuestión. Entonces, lo que va a pasar cuando tú fumas bufo, cuando tú tienes este contacto con el DMT, de una manera en que yo lo hago, o sea, yo lo hago utilizando la respiración previa y utilizando otro método. No doy, como se hace acá y en muchos lugares, el bufo directamente. También cuido mucho la dosis porque produce una relajación física absoluta. O sea, tú ves que la falange de la persona, tú ves que la persona parece que no respira más. O sea, es una expiración. La palabra expirar es la raíz etimológica de la palabra nirvana. O sea, hay una expiración total, hay una relajación emocional total, los sentidos se bloquean de alguna manera, se relajan también, y hay un viaje interno total muy profundo. Entonces, yo no recomiendo hacerlo sin una introducción, sin una preparación, porque si no, de estar tenso, te relajas de golpe, y claro, y lo experimentas como una cosa como que muy traumática. Sí. Entonces yo tengo mi propio método de utilización para que sea realmente una inmersión y una activación de una glándula que está conectada con lo espiritual. Entonces lo que la mayoría de las personas siente es la integración de experiencias traumáticas de su vida, que implica una sanación emocional profunda. La apertura a una reconexión cósmica con todo muy profunda. Es una experiencia mística, literal, es una experiencia de fusión absoluta con todo, ¿no? Que obviamente implica en algún sentido una muerte o pérdida del yo y del ego, pero que no se experimenta como traumática, sino como liberadora. Entonces, es una medicina a la que hay que tenerle mucho respeto, y la traje de Juárez. Así que si algunas personas quieren, está sujeto a evaluación.
O sea, si alguien quiere hacer cambó, o quiere hacer respiración chamánica, o quiere hacer bufo conmigo, me tiene que dar sus datos natales para que yo vea su carta natal y tengo que tener una pequeña charlita. Sí, eso les iba a comentar. Yo me asusté la primera vez que tomé el cambó, pero como ya me había hecho carta natal y me empezó a hablar de aspectos, que 2 años, que 7 años, que esto, entonces le dije a Fernando, pues la ventaja es que sé que no me voy a morir aquí. Es bravo, pero tal cual. Sí, tienes que checar esos aspectos, sí, es muy importante. Sí. Más que nada por lo psíquico, porque como tú has visto, lo estás explicando muy bien, las medicinas chamánicas están apuntadas a algo que decías tú, a ver, y algo que dijiste tú que me gustaría, si tenemos el tiempo, me pareció muy importante lo que dijeron. ¿Qué es esto de los límites? ¿No? Dijeron algo del tema de los límites y los bordes y lo que heredamos, ¿no? Y es verdad, o sea, si no tenemos aquí un límite como en el estudio, no hay un ente. Para que algo se genere y se geste, se necesitan los bordes del útero, se necesita un borde, límite, pared. Un hogar existe gracias a las paredes. Entonces, el problema que tenemos es que nos lo dan, y nos lo dan de una manera, como tú dijiste, impuesta, cristalizada y rígida. Entonces tenemos un grave problema hoy en día, porque México todavía, yo he visto que es un país que contiene bastante vivas muchas tradiciones, sobre todo antiguas, indígenas, ¿no? ¿Qué quiere decir la tradición? Esto es cáncer en la carta natal. La tradición antigua quiere decir, mira, he aprendido que se siembra de esta manera, que se cosecha en tal momento, que se cría a los hijos de tal manera, que se toma el agua de tal manera, que se duerme en tantas... O sea, es un modus vivendi, como decían los antiguos cristianos. Hay un modo de vida sano. O como dicen los apaches, he tenido una entrevista en Juárez con alguien que pertenece a los Ndé, que son los apaches, el modo de vida bello. El modo de vida bello quiere decir el modo de vida bueno, o sea, donde yo favorezco el despliegue de la plenitud de lo que me rodea, o sea, que sea más pleno el árbol, que sea más pleno mi hijo, que sea más pleno mi pareja. Yo favorezco la plenitud, no impongo mi idea. No es lo mismo, ¿verdad? Es una cuestión muy distinta. Bueno, entonces antes nosotros en nuestros hogares teníamos esa transmisión de ese modo de vida saludable y bueno, ¿no? Antes existía eso. Y nos lo enseñaban nuestros abuelos, nuestros padres. Los últimos años eso se ha borrado, porque gracias a la tecnología y esto ha entrado, ¿no es cierto?, a través de la televisión y los dispositivos, y como mis padres ya no me pueden transmitir ese modo de vida, entra otra cosa, entra el capitalismo, ¿no? Sí. Ahora lo que hay que hacer es comprar, hay que sacar selfies, hay que hacer esto, es un modo hacia afuera, la gente vive constantemente hacia afuera, comprando cosas y vendiéndose a sí mismo como un producto dentro de un escaparate de programas, ¿no? Ajá. Ese es el problema. Entonces hemos tenido un vaciamiento de eso. Tremendo. Y ese es un problema gravísimo, porque entonces es muy fácil que el sistema nos polarice en identificaciones. Como tú no tienes una esencia, no tienes la herencia de tu abuela, de tu bisabuela, tú no tienes eso, entonces tú te identificas con derecha o izquierda, con radical o esto, con capitalista o comunista, con... Solamente es muy fácil atrapar tu mente, como decías, están las emociones, es fácil atrapar la mente porque la mente es binaria, sí o no, verdad, mentira, blanco o negro. Entonces estamos asistiendo a una divergencia y a una cantidad de divisiones en lo social, fragmentaciones donde se pone a unos contra los otros constantemente, ya sea por género, por lo que sea. No sé si se han dado cuenta, hay una invasión brutal de esto, ¿no? Entonces es como muy importante poder recuperar, enraizar y darse cuenta. Ahí viene lo que tú decías, esto de la compulsión al control. Es increíble que tenemos una compulsión total al control. Y las medicinas están hechas para que tú veas que te pasan cosas como con el cambó, que te desesperas, que dices, ay, me voy a morir y qué sé yo. Como dijo hace poco, ya lo viste, ¿no? Alguien que se puso como a hablar malas palabras, estaba desesperado. Y no, uno no se muere, pero estamos tan acostumbrados. Y la medicina sirve para que tú veas que tú no tienes control. Que el control lo ejerce, como decías, a partir del límite lo ejerce el yo. Nosotros aquí adentro somos el yo, dentro de este borde. Y el control entonces es la repetición, el yo queriendo repetirse a sí mismo e imponerse en el mundo. Eso es el control. Eso se lo puede conducir a la muerte. Porque la vida es fluida, la vida no es repetición. Y entonces sabemos que todos los animales, hasta el congrejo ermitaño, cuando le queda chica la caparazón, tiene que ir a buscar otra, porque si no, no puede crecer ahí adentro.
Entonces nosotros estamos atados a nuestros límites y nuestros modos de pensar y cada vez nos cristalizamos más, nos endurecemos más para durar. De ahí viene la palabra durar, ¿no? Vivir más, durar. Para durar hay que endurecerse. Entonces uno termina con aterosclerosis y con posiciones muy fijas, ¿no? Sí. Para eso sirven las medicinas entonces. Sí. Para poder transitar toda esta experiencia. Así que me parece que es un legado que tenemos que cuidar y respetar. Así es. Pues hay que aprovechar que tenemos a Fernando aquí. Está hasta el 4 de febrero. ¿Me dijiste? Sí, el 5 y el 6 tengo que dar, sí, el 5 y el 6 tengo que dar un taller, tengo unos seminarios en León de Guanajuato. Siempre tengo que estar mirando la fecha porque nunca pero sí, 5 y 6 tengo ese taller. En los comentarios está también la información, pero Fer, si nos quieres pasar por favor Sí. tu WhatsApp para que te contacten directamente. Sí, por supuesto. También aquí nos pueden dejar un mensaje Sí. para canalizarlas con Fernando, canalizarlos, y sí yo hago un llamado a aprovechar estas medicinas chamánicas del lado de un experto, de un psicoanalista, de una persona muy amorosa, porque amorosamente nos va guiando y realmente estamos en excelentes manos. Así que yo los invito porque pues por tema de contingencia y todo eso, pues también tiene sus lugares reservados, para que también si luego tenemos ese tipo de tema que les va a ayudar muchísimo al sistema inmune también, porque Totalmente. ya nos comentó que vamos a sacar todo esto, ¿no? A soltar todo esto. Y pásanos, Fer, por favor, tu WhatsApp. Mi WhatsApp es más 54, porque es de Argentina, más 54 9 11 53 89 57 15. Y te pueden escribir a ti o al programa y me llegará el mensaje. Muy bien, claro que sí. Y bueno, pues les mando un saludo a Luisa Ruiz. Luisa, ojalá que te animes. A ti creo que te haría muchísimo bien. ¿Verdad? A la doctora Rocío, muchas gracias por la doctora Rocío también estuvo en Cambó. Ah, sí, mándale un cariño, Sí, te mando un cariño. Ahí estuvo, ¿verdad? Sí. La doctora Rocío también. La recuerdo con mucho cariño, sí. Hay que regresar, doctora. Hacer llorar esos ojitos verdes. Sí, sí. Estuvo muy padre, eso es. Le mando un saludo a Lolis Cruz, a Angélica María Gómez, a Melissa GL. Un abrazo, chicas. Y bueno, pues ya saben, hay que también darle ese alimento al cuerpo, pero también al espíritu, a la conciencia, empezar a nuevamente retomar todas estas técnicas, a estos legados. Y bueno, pues no me queda más que si nos hicieras favor de acompañarnos también el siguiente martes para seguir charlando de todo esto, ¿verdad? Angélica, pues muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar el siguiente? En el siguiente martes tendremos una cápsula que vamos a ver el dolor de los hombros. De los hombros. Lo que son los hombros. Ay, ahorita a mi mamá le duele mucho el hombro por carga de responsabilidad. Sí, es que le dejo a mis hijos. Oye, es que le dejo a mis hijos. Dile que no se lo suba al hombro. Sí, para venir aquí a hacer el programa. No, un saludo, mami, a ti también que me ves. No, mandémonos un cariño. Sí, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Cintia Yasmilet Cruz. Los esperamos el próximo martes en Biomagia. Me acompañó Angélica Gómez y muchas gracias. El Gracias. Extraordinario Gracias. psicoanalista y astrólogo Fernando Álvarez. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis, por el espacio a Notialtos Divergente. Nos vemos el próximo martes.